Asier Sánchez ha podido hablar con algunas víctimas. Gabón, Asier. Gabón, sí hemos hablado con 4 personas, 3 mujeres y un hombre, y todos nos han contado el calvario que han vivido en la infancia. Los sentimientos de todos ellos eran de culpa, de rabia, de vergüenza, de miedo. Nos decían literalmente que la persona que les debía dar cariño era la persona que les hacía daño. En el 96% de los casos, el agresor suele ser un hombre. Hablamos de padres, de tíos, de hermanos mayores. En este plató tendremos a una persona, a una víctima que ha sufrido los abusos sexuales en la infancia. Y también hemos hablado con 4 personas, 4 valientes que nos han contado su testimonio. Esto es Infancias Perdidas. Era de la familia, sí, era de la familia. Sabes que no eres igual que el resto porque tienes vergüenza, tienes una serie de sentimientos que no son normales. Y cuando eres pequeña no sabes tampoco ni cómo decirlo ni cómo expresarlo. Pero tú sabes que te sientes mal y que encima pues, no sabes muy bien cómo lo puedes contar o qué es lo que pasa para que, no sé, te puedan ayudar. Porque de pequeño no es como cuando ya te empiezas a dar cuenta y dices, pues bueno, esto que me está pasando no está bien, ¿no? ¿Quién era la persona que abusaba de ti? Mi abuelo abusaba de mí. Y lo que te digo, que al final cuando te das cuenta de que no puedes seguir adelante en la situación en la que estás, pues intentas, yo en mi caso, pues acabar con todo y no seguir adelante, porque no puedes seguir viviendo así. Yo no me sentía bien viviendo así, yo no me quería, no me cuidaba, no me respetaba. La edad a la que empezó yo no me acuerdo. Debía de ser muy pequeña, pero no me acuerdo. Y terminó todo cuando se marchó de casa, pues serían 8, 9, 10 años. Vivir en mi casa era un horror. El problema que tenía mi padre, que es mi abusador, es el alcohol. Entonces, aparte de abusador, era maltratador y sí, era un horror. A partir de las 7 de la tarde la vida cambiaba completamente. Era miedo a aparecer con el coche, a ver cómo llegaba. El lenguaje no verbal era muy importante en mi casa. Depende de cómo aparcara el coche, ya sabíamos lo que iba a pasar. La primera vez no sé cuándo fue, no lo sé, porque era muy pequeña, muy pequeña. Cuando empezaron los abusos era muy, muy pequeña. Entonces ya con 17 ya era mayor y ya no, eso no podía ser. Yo tenía una pareja y eso me daba muchísimo asco, ya era algo insostenible, insoportable. Y me fui de mi casa, yo vivía en Sevilla y me vine para el norte. ¿Qué sentías? ¿Odio, rabia, culpabilidad? Vergüenza y culpa, sobre todo, vergüenza y culpa. Me daba mucha vergüenza, de hecho no lo sabía nadie, hasta que no fui muy mayor no lo sabía nadie. Es algo que, ¿cómo vas a contar eso? ¿Cómo vas a contar que tu padre te viola? Es algo muy gordo, es una vida muy difícil, muy dura, es muy, muy dura. ¿Tu madre sabía lo que os pasaba? Porque no era solo a ti, ¿no? No. Ella dice que no, pero no sé, porque yo de mayor he tenido un conflicto bastante importante con ella por ese tema, ¿no? Entonces, pues bueno, le quiero creer y por otro lado está la duda de... Quiero creer que no sabía, pero por otro lado está la duda de que era muy evidente que había algo gordo, estaba pasando algo gordo en nuestra casa. Hello, it's me. I was wondering... Distorsión y horror, es horrible, es una vida, es el infierno, Yo ahora veo a mi hija que es feliz y que vive tranquila. Lo que más me llama la atención de mi hija es la tranquilidad con la que vive, que es la que me hubiera gustado para mí. Yo no tuve ni infancia ni adolescencia, yo
Empecé a ser una niña con 18 años, que es cuando me fui de mi casa. ¿Te tuviste que refugiar en algo? En todo, en el alcohol, en las drogas, en la promiscuidad, en todo, o sea, todo. Yo me he dado cuenta después que yo solo me desinhibía sexualmente bebiendo o poniéndome hasta el ojo. Nunca había nadie. Y si había alguien, nunca se daban cuenta. Yo me alejé de mi familia durante 5 años y hace medio año decidí volver a contactar con mi madre, por ejemplo, con mi hermana pequeña y bueno, pues poco a poco, como intentando recuperar otra vez el espacio que de repente necesité un día, tener mi espacio para crecer solo. No tengo recuerdos de a qué edad empezó, pero más o menos por lo que he estado trabajándome en terapia, pues sobre los 8 años empezó. ¿Cuándo te diste cuenta de que algo raro te había ocurrido en la infancia? A la edad de 35 años, tal cual. No es tanto como venir a la memoria o hablar con alguien, sino es más bien qué me está pasando, ¿no? Muy agresivo. Relaciones caóticas, de falta de respeto, de maltrato. No sé si nos puedes comentar, en tu caso, quién abusaba de ti. En mi caso, abusaron de mí mi hermana mayor y mi hermano mayor. Según dejé de ser niña y empecé ya a ser un poco más adulta, pues te vas dando cuenta, ¿no? Cuando vas aprendiendo cosas, cuando tu cerebro se va dando cuenta de muchas cosas, pues también te das cuenta de que eso que para ti era normal no es tan normal y que es un abuso. En mi caso era dentro del ámbito familiar, entonces era como algo que estaba pues, dentro de la relación, estaba pues, muy introducido dentro de la familia, ¿no? ¿Tú tenías miedo cuando veías a esa persona? ¿Qué va? Yo creo que eso surge después. Cuando te das cuenta, pues generalmente, bueno, en mi caso, como yo no dije nada a nadie, pues va surgiendo dentro de ti, ¿no? El miedo, la vergüenza, la culpabilidad, ¿no? Marca, ¿no? Pues, y cuanto más pequeña, pues más, porque vas haciendo toda tu personalidad y toda tu manera de actuar, lo vas haciendo en base a eso, ¿no? Cuando la base se sustenta sobre algo que no está muy bien, pues lo de arriba pues hace lo que puede. ¿Alguien podía intuir algo en casa? Pues no lo sé, creo que no. De que yo sepa o que yo intuya, no. Pues pasárseme por la cabeza varias veces, pues igual desde los 20 años en adelante, ¿no? Pues así como cíclicamente. Y ya el paso de venir hasta aquí, pues con 44 años.